Santo es el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermanos, en esta mañana? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor en esta mañana? Hermanos, saben que el Señor habla de una y de muchas formas. Todos sabemos, hermanos, que Dios usa formas naturales y sobrenaturales para dejarnos ver su grandeza. Y hace varios días, hace 2 o 3 días, estuve viendo algo yo en el Facebook. A veces entro y me gusta. ¿Saben que el Facebook representa la personalidad de cada uno de nosotros? Todos aquellos que tienen Facebook, usted puede determinar dónde estamos, qué hacemos y qué hay en nuestros corazones, porque ahí expresamos lo que nosotros queremos que las personas vean. Amén. Y si estamos llenos del Señor, cosas del Señor vamos a poner. Si estamos llenos de mundalidad, cosas del mundo vamos a poner. Si tenemos ansiedad, avaricia, dolores, todo va y se plasma en ese lugar. Y mucha gente dice que es un instrumento de Satanás, y yo creo que no es un instrumento de Satanás. Yo creo que es una forma que el Señor ha usado también para expandir su evangelio, porque por el Facebook también podemos mandar el mensaje. Amén. Pero tenemos que ser conscientes qué vemos, qué hablamos y qué ponemos en este lugar, porque podemos quizás cambiar la vida de una persona o afectar la vida de otros. Y una de las cosas que vi me llamó mucho la atención, pero yo quiero que ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes que están aquí, ¿cuántos de ustedes les gusta el fútbol en esta iglesia? Levántame las manos. Lo que les gusta el soccer, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a los futbolistas famosos? ¿No, verdad? ¿Qué darían ustedes por estar con un futbolista famoso sentado en una grada al lado de ellos? Porque son personas que ustedes entienden que tienen cualidades, ¿no, verdad? Y los honramos porque son buenos deportistas. Y yo quiero que ustedes observen esto, y esto tiene un mensaje, no solamente un mensaje humano, tiene un mensaje espiritual. Y vamos a ver cómo esto nos va a traer a nosotros, nos va a hacer recapacitar y ver que muchas veces también nos vemos en ese lugar. A ver, hermanita Génesis, por favor. Señora, un toque. Toma, 1, 2. Señor, 1, 2. Más o menos. ¿Quieres dar el número de teléfono? Un caño. ¡Uy! Un cansancio, Ya acá, 1, 2. Wow. Otra vez, de cabeza. Cabeza. Yeah. ¡Olé! Opa. Muestra lo que sabes hacer, dribles, sí. Toma. Ah, bien.
Muy bien. Digo, un minuto. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Ahora sí. No van para ti. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias, hermana Génesis. ¿Habrá un mensaje en ese video? Unos los patearon, otros le dieron un cabezazo, otros le pasaron por el lado y no quisieron darle una patada. El reino de los cielos dice que si nosotros no somos como niños, no alcanzaremos en el reino, no entraremos en el reino de los cielos. Y qué bueno que nosotros somos portadores del Evangelio. Porque lo que hacemos, cada uno de los que estamos en este lugar, es prepararnos para enviar el mensaje, para cuando ese día llegue, nadie diga que no lo conoció. Porque va a llegar un día donde el Señor va a venir y no va a venir disfrazado, va a venir tal y como es. Porque por años, por 2000 años, se ha venido predicando acerca del reino de Dios. Y quizás algunos de nosotros lo vimos, lo miramos y no nos interesó. Quizás algunos se nos predicó el Evangelio y lo pateamos. Quizás algunos en este lugar lo miramos y no le hicimos caso. Pero saben, hermanos, ese gran día ha de llegar. ¿Podemos nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, algún día ignorar al Señor? Ninguno de nosotros vamos a poder ignorarlo, porque ya a nosotros se nos han dado las buenas nuevas. Si Ronaldo, este varón, yo no soy aficionado al fútbol, he escuchado su nombre, pero yo indagué algo acerca de él. Dice que es el hijo más pequeño de esa familia, una familia pobre. Su padre murió de alcoholismo, su madre se llamaba María Dolores Santos y su padre Diniz Aviero, y el nombre completo de él es Ronaldo de los Santos Aviero. ¿Okay? Su primer contrato fue de 80 millones. Él decidió jugar fútbol y le dijo a su madre un día que se iba a dedicar a eso. Y lo que me enseña es que él lo hizo, y lo hizo con deseo, porque quizás no fue el fútbol lo que motivó a Ronaldo, quizás fue la pobreza en que vivió, y encontró que en el fútbol podía salir de la pobreza, y perseveró e hizo todo lo necesario para poder llegar a ser esa estrella. En el Evangelio, hermanos, es de la misma manera. A todos los que estamos aquí en este lugar se nos ha predicado el Evangelio. No hay uno aquí que no pueda decir que se nos predicó el Evangelio. Y vienen a la iglesia y ustedes ven que a la iglesia llegan personas y ustedes invitan a una persona, esa persona se sienta en la iglesia, ocupa un puesto de honor. ¿Por qué? Porque en ese momento que se sentó sin nunca haber conocido el Evangelio, se le predicaron las buenas nuevas. Y jamás va a poder ignorar que el Evangelio se le predicó. Esa es la función de nosotros. Y usted mira la televisión y ve pastores donde quiera, alrededor del mundo, todo el mundo mandando el mismo mensaje y mandándolo con el mismo propósito de que toda criatura, que toda lengua y toda nación entienda que Cristo es el Señor y que ha de venir, para que nadie pueda decir el día de mañana, yo no sabía quién era. Y nosotros tenemos que estar agradecidos, cada uno de nosotros que estamos en este lugar, de ese gran privilegio que el Señor a nosotros nos ha dado. Porque el Señor dice la palabra que nos sacó de muerte a vida. Y podremos ignorarlo nosotros el día de hoy, no importando la condición de nosotros, podemos ignorar que vivimos por Cristo. Yo creo que no vamos a poder ignorarlo. Por eso lo voy a invitar, amados hermanos, que vayamos al libro de Efesios 2, 1, 10. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, si yo me atrevo a preguntarle a cada uno de ustedes en este lugar,
quién fue Jesús, todo lo que estamos aquí en este lugar vamos a mover nuestras cabezas afirmativamente si vamos a decir, es el Mesías. Y si preguntamos quién fueron las madres, quién fue la madre y quién fue el padre, podemos decir que fue José y María. Y si preguntamos a qué edad comenzó su evangelio, vamos a decir a los 30 años. ¿Y qué tiempo duró su evangelio? Podemos decir 3 años. Y conocemos la base, como yo le leí acerca de Ronaldo. Pero verdaderamente nosotros le conocemos. Verdaderamente hemos llegado a tener una comunión con el Señor para entender verdaderamente cuál es el propósito de Él con nosotros. Conocemos a aquel que nos salvó la vida y que nos ha dado gozo y paz. El Señor nos quiere recordar en esta mañana, hermanos, y nos quiere hacer notorio que nosotros debemos reconocerlo a Él y debemos reconocer todo el tiempo qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel, en el libro de Efesios 2? Y vamos a estar leyendo de Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un momento, hermano Isel. Lo primero que yo quiero, hermano, que entendamos en esta mañana, que vivimos. Nosotros estamos vivos. Y el Señor nos ha dado vida, y vida en abundancia, pero no ha dado algo mayor, nos ha dado vida, vida eterna. ¿Recibirá usted en esta mañana que usted tiene vida eterna? ¿Recibiremos que tenemos vida eterna nosotros en este lugar? Por ese principio caminamos en fe. Porque no sabemos qué ha de suceder con nosotros el día que nosotros durmamos en el Señor. Nosotros no sabemos. Pero tenemos la fe de que el Señor dice que nosotros viviremos juntamente con Cristo. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano Isel, gracias. Yo le digo a ustedes, hermanos, hemos tocado y hemos hablado, hemos abundado acerca de este libro de Efesios, pero yo quiero volver a hacer notorio esto, que dice, en los cuales anduvistes. Y aquí la palabra no está hablando en presente, está hablando en pasado. Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestras vidas está dirigido al presente y al futuro, nunca al pasado. Nosotros no podemos traer a nuestras memorias el pasado de quienes fuimos, sino tenemos que traer, impregnar nuestra memoria de quiénes somos y a dónde vamos. Es el éxito del cristiano, porque el cristiano que vive recordando el pasado jamás ha de crecer ni ver su presente. El que mira el pasado antes de Cristo, antes que Cristo llegara a nuestras vidas, le está dando la autoridad, le está dando el mérito y le está dando la gloria al que nos tenía atado. Pero tenemos muchas cosas que hablar de Cristo. Tenemos demasiadas cosas de hablar de Cristo, porque Cristo, desde que llegó a nuestras vidas, hermanos, ha sido dándonos abundantemente a cada uno de nosotros. Ha sido dándonos abundantemente a cada uno de nosotros en todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces nosotros no vamos a poder decir delante de este pueblo, ni delante de las personas que están afuera, que nosotros no conocemos a Cristo. Nosotros sí conocemos a Cristo. Y todo aquel que conoce a Cristo conoce su autoridad y conoce su poder. Y todo aquel que conoce a Cristo sabe que debe someterse 100, no 90, no 95, no 99.9, diríamos que 100% a lo que la palabra tiene establecido. Porque Cristo hizo las cosas y las hizo todas ¿cómo? ¿Cómo hizo Cristo las cosas, hermanos? En excelencia, perfectas. Y para llegar a la magnitud, a la estatura de la excelencia, hay que hacerlo todo bien. Todo bien. Porque cuando usted va a la escuela y le dicen en las calificaciones excelentes, 100%. Excelentes 100%. Tenemos que tomar nosotros esta asignatura que se nos ha dado y aplicarla y vivirlas al 100%.
100%. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos. ¿En qué otro tiempo? ¿De qué está hablando la palabra, hermanos? ¿Está hablando qué? Entonces ya nosotros no vivimos así. Quiero sobreabundar en esto porque esto estamos hablando que con Él estuvimos y que Él estuvo entre nosotros y no lo conocimos. ¿No es verdad? ¿Qué dice la palabra? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hay una condición en nosotros que el día de que recibimos a Cristo cambió. Ya nosotros éramos hijos de ira y ahora somos portadores de paz. Éramos hijos de ira y ahora somos portadores de ¿qué? De paz. Portadores porque está en nosotros y nosotros nos encargamos de ¿qué? De llevarla, de regarla, de expandirla, de manifestarla, de hacer todas las cosas a que Cristo nosotros nos llamó. Porque dice que la paz os doy, no como la da ¿qué? Sino como es la paz que da Cristo. ¿Cómo nos da Cristo a nosotros paz, hermanos? ¿Cómo usted representaría la paz de Cristo? Es una paz sobrenatural. Porque como decía mi hermana, mi esposa, que no importa tu condición, Cristo te da paz. Y esa paz es la que nosotros podemos, con esa paz interior que nosotros tenemos, podemos alcanzar al que no ha alcanzado la paz con las cosas que tiene humanamente. Amén. Somos portadores del Evangelio. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, ¿qué quiere decir, hermanos? Yo le vuelvo a preguntar, ¿ignoraremos nosotros el favor de Dios? Si reflexionamos ahora y nos damos cuenta dónde estamos, cómo estamos ahora, aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque estemos pasando por aflicciones, no son igual que las pasadas. No son igual que las pasadas, porque tenemos una herramienta que Cristo nos ha dado a nosotros para poder enfrentar esas acechanzas del enemigo. Porque todos son acechanzas del enemigo para quitarnos a nosotros la paz y el gozo y que nosotros dejemos de reconocer que Cristo tiene autoridad para ser en nosotros vencedores y vencedores en gran manera. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿Qué nos hizo mostrar, hermano Isel? Las abundantes riquezas. Los siglos venideros somos nosotros. A nosotros nos ha dado abundantes riquezas. Y quizás algunos de ustedes en este lugar dirá, pero es que yo no soy rico. Yo vivo cheque a cheque. Algunos de ustedes dirán, yo vivo cheque a cheque. Y a lo mejor, pastor, yo no tengo ni para diezmar. Pero yo te digo que las abundantes riquezas de Cristo no están generadas en la economía. Las abundantes riquezas de Cristo están en la gracia que Él te ha dado a ti, ¿ok? Para tú creer en su palabra, para tú moverte en fe y para tú entender que Él te va a suplir a ti todas tus necesidades cuando tú a Él le creas primeramente. Porque muchas veces nosotros no tenemos para dar porque mal empleamos lo que se nos ha dado. ¡Aleluya! Porque muchas veces no tenemos para dar porque hemos mal empleado lo que se nos ha dado. Y una de las cosas que yo he entendido, hermanos, en la obediencia al Señor, y vamos a tocar un poquito, porque el Espíritu Santo me está dirigiendo esto en finanzas. Una de las cosas que nosotros no hemos entendido en el Evangelio es que el Señor da abundantemente lo mismo al que cree que al que no cree. El Señor da abundantemente al que cree y al que no cree. Al que cree para su gloria y al que no cree para su carne. Pero déjame decirle una cosa, ¿cuál es la diferencia entre el que cree y el que no cree? El que cree, al que Dios les da, ¿ok? Dice que derramará sobre él bendiciones hasta que sobreabunden, que abrirá las ventanas de los cielos, pero dice que reprenderé al devorador. El que cree, sus finanzas son prósperas, llena sus arcas. El que no cree, la echa en un embudo así y sale por un hoyo así. Nunca prevalecen en sus bolsillos. ¿Saben por qué?
porque no la usan para la gloria y honra del Señor, porque toda finanza, toda buena dádiva, viene de Dios. Si te levantaste en esta mañana y te tomaste un vaso de café con leche, no glorifiques a Bustelo, glorifica a Dios, que Dios fue el que te dio la boca y las manos para colar ese café. Así es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso yo entiendo, en mi opinión personal, que el hombre que ha creído y la mujer que ha creído a Dios, ya del momento que cree es bendecido. Porque el Señor dice que suplirá todas tus necesidades. Y cuando nos ponemos bravos con el Señor, lo primero que hacemos es que le queremos cerrar al Señor las finanzas. El hombre y la mujer, cuando se pone bravo con el Señor y las cosas no le van bien, lo primero que dice: no, pero Señor, es que yo te sirvo a ti en espíritu y en verdad. Yo te sirvo en espíritu y en verdad. Y el Señor sentado en su trono dirá: ¿en qué? En espíritu y en verdad. Muéstramelo con tu finanza. Porque el hombre le pueden cortar un brazo y está contento. Pero si le quita la cuenta de banco, hermano, aleluya, se quiere ahorcar. Un mocho anda contento con millones. Pero cuando le quitan la finanza al mocho, se quiere ahorcar con el brazo que le queda. Porque es así, porque somos dependientes de lo que por naturaleza antes nosotros éramos hijos de ¿qué? De desobediencia. Teníamos nuestra confianza antes puesta en ¿qué? En nuestra economía y en nuestras finanzas. Pero el día de hoy el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha enseñado a nosotros en esta mañana que todo proviene ¿de quién? Del Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién es la fe? Eso es un regalo que el Señor nos ha hecho, que creamos en alguien que nos dice que vamos a tener un tiempo mejor con Él. Y nosotros lo hemos creído. Nosotros somos superiores a los apóstoles, porque esos caminaron con el Señor. Y nosotros en fe nos movemos. Y aún esos apóstoles, cuando estaban con el Señor, fueron y dudaron y creyeron, y el Señor los reprendió en ese tiempo. Pero ahora el Señor nos ha hecho nosotros reyes y nos ha hecho sacerdotes. ¿Por qué? Porque por fe nosotros ¿qué? Hemos caminado. ¿Qué dice la palabra, Manicel? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya el Señor nos regala en esta mañana, y no podemos ignorar lo que nos regala ¿qué? La vida. Nos regaló la vida por gracia y nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia. Nos apartó de todos los vicios, nos ha quitado de corrupción, nos ha librado del mal, nos ha hecho tantas cosas en nosotros. ¿Podemos nosotros levantarnos mañana en la mañana y decir: Señor, yo a ti no te conozco? No vamos a poder hacerlo. Vamos a ir, hermanos queridos, vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 45, y vamos a leer del 20 al 23. Después de haber recibido la vida en Cristo, no podemos ignorarlos. Todos, desde el principio, el Señor se le ha manifestado para que entendamos cada uno de nosotros que Él vive. Y vamos a ir a Isaías 45 y vamos a leer del 23, del 20 al 23. El Señor le da una palabra al profeta para el rey Ciro. Pero miren, para no leerlo todo, vamos a ir primeramente, vamos a ir a concentrarnos en el 20, para darnos cuenta qué mensaje nos está dando el Señor a nosotros desde la antigüedad, para que nadie diga que no lo conoce. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Reuníos y venid. Dice la palabra, y vamos a tomarlo como que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Dice: reuníos y venid. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Bueno, los sobrevivientes de aquel tiempo, pero ahora nosotros somos sobrevivientes también. Porque muertos en nuestros pecados, el Señor nos ha dado ¿qué? Vida el día de hoy. Entonces vamos a tomarlo literalmente para nosotros, porque en el Señor todo tiene un tiempo, pero el tiempo del Señor es reversible. Lo mismo que es, será, y lo mismo que fue, volverá a ser. Amén. Entonces nos está hablando a nosotros. ¿Y qué dice la palabra? No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva.
Entonces está hablando de una idolatría que todos los que estamos aquí conocemos que es idolatría, ¿no es verdad? Él está hablando de ese pueblo. ¿Qué sigue diciendo? Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. Y entren todos en consulta. Mire esto, proclamad, nosotros proclamamos el evangelio, hacerlos acercarse a quien, aquellos que no conocen a Cristo, y entren todos, ¿qué? En consulta, entren todos a escuchar la palabra, entren todos a ver qué dice la palabra, Manicel. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ahora yo me pregunto, hermanos queridos, si Dios desde ese tiempo, hace tantos años, Dios viene hablando, ¿por qué todavía tiene que seguir hablando lo mismo? ¿Por qué el Señor tiene que seguir todavía hablando lo mismo? ¿Y por qué tiene que haber un pueblo todavía con la misma condición, con el mismo espíritu que tenían aquellos hombres que no querían oír? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y Dios tiene establecido un tiempo para su venida. Dios tiene un tiempo establecido para su venida para que nosotros podamos rectificar de nuestros errores y que ninguno, dice el Señor, quiere que se pierda. Dios no quiere que ninguno de nosotros en esta congregación deje de alcanzar el plan de salvación. Dios no lo quiere. Dios quiere que todos nos contentemos un día reunidos en la presencia del Señor, glorificando su nombre, viendo en nuestras mentes y en nuestros corazones que lo que hicimos, lo hicimos para Dios, para alcanzar el propósito. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Mirad a mí y sé salvos. ¿A quién tenemos que mirar, hermanos? Es fácil, pero si es que no hay dificultad en esto, mirad a Dios, y cuando tú miras a Dios, el Señor se te revela. Cuando tú miras a Dios, el Señor se te revela en su palabra, se te revela en ese video, porque ese video, cualquier persona que no tenga a Cristo, lo ve como un video más. Pero nosotros que somos espirituales, de lo que es natural, tomamos un mensaje. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, el que es sin Cristo, el que todavía no ha recibido esa sabiduría de Dios, ese se levanta por la mañana y encuentra un pajarito cantando. Y lo marca, dice, mira qué pájaro más lindo. Oh, este canta, pero aquel pájaro canta mejor y esto. Pero el que es de Cristo, el que ha recibido la revelación, mira ese pájaro y dice, ese está adorando al Señor. Ese está adorando al Señor. Porque son creación de Dios. ¿Por cómo no lo va a adorar si dice la palabra que Dios lo sustenta sin ellos tener que tirar una semilla para sembrar? Entonces nosotros, que somos hijos de Él, ¿cómo no nos vamos a levantar en la mañana, no importando lo que sea, y decir, Señor, si tú a ese le suples sus necesidades, ¿qué más de nosotros, Padre amado? ¿Qué más de tus hijos que tú has prometido que nos vas a dar y nos vas a dar abundantemente? ¿Qué dice la palabra, Manicel? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más Dios. Hay una gran confusión, pero hay un solo Dios. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Usted lo cree eso, hermano? Amén. Hermano, nosotros no nos va a pasar igual que ese. Igual que ese, no. Mire, hermano, como quiera que se disfrace Satanás, como quiera que se disfrace, nosotros vamos a reconocer que él es Satanás. Pero cuando Cristo venga, no va a venir disfrazado. Cuando Cristo venga, va a venir, dice, ¿como qué? Como gloria, para que todo dice que todo ojo lo verá. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar preparados para ese momento. Porque si en el momento que Cristo venga nosotros no estamos preparados, lo primero que vamos a decir nosotros, no, señores, que yo no te conocía, a mí nunca me habían hablado, el Señor te va a decir, espérate un momentico. A ti no te hablamos, no, a ti se te habló, se te sobreabundó y se te sobreabundó. Entonces, no me vengas a decir que no me conoces, tú me conociste, pero me ignoraste. ¿Y cómo ignoramos a Cristo? El Espíritu Santo se lo va a decir a cada uno de ustedes y a mí. ¿Cómo ignoramos a alguien? El Señor nos lo va a decir. Tómese la respuesta, analícelo y guárdelo en su disco duro. El Señor vamos a ir al libro de Filipenses. Vamos a abundar un poquito más. Filipenses 2, del 1 al 11. Gloria a Dios. Filipenses 2 del 1 al 11.
¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Un momento, hermana Isel. Es que el gozo no es, no, yo tengo gozo. No. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consolación en Cristo, hay abundancia de gozo. ¿Qué es la palabra consolación? ¿Cómo nosotros consolamos a una persona? Cuando una persona está en aflicción, nosotros cuando vamos a consolar a la persona, la llamamos, buscamos palabras espirituales, nos sentamos, le damos un consejo a través de la palabra para hacer que esa persona, en ese momento de dolor, pueda absorber lo que nosotros estamos enviando y que esa persona se fortalezca. ¿No es verdad? Cuando estamos nosotros en aflicción, de igual manera, vamos a Cristo. Y por eso el Señor nos dice, por tanto, si hay alguna, fíjese cómo el Señor es sabio. Porque el Señor nos dice, si hay una consolación completa, no, porque el Señor sabe que eso es un área débil en nosotros. El Señor nos consuela, pero nosotros no recibimos 100% de la consolación del Señor. Nosotros cogemos una parte, por eso dice, por tanto, si hay alguna, si hay un poquito, un ápice de consolación en Cristo, si algún consuelo no lo completa, lo hace parte, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, para completar el gozo, ¿cuántos tienen gozo en el Señor en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo en el Señor? Ok, si todos tienen gozo en el Señor en esta mañana, entonces para que ese gozo sea efectivo y sea a la manera de Cristo, dice, sintiendo todos, sintiendo lo mismo. ¿Qué sentimos en esta mañana? ¿Qué estamos sintiendo cada uno de nosotros? Porque los sentimientos son manejados en cada uno de nosotros en forma diferente en lo humano. Pero en lo espiritual, ¿qué estamos sintiendo nosotros para este lugar? ¿Qué estamos sintiendo para con nuestros hermanos? ¿Qué estamos sintiendo para la necesidad de aquel y de aquella? Teniendo el mismo amor. ¿Y qué amor tenemos nosotros? ¿El amor que le damos nosotros a nuestras esposas o la esposa a nosotros viceversa? No. Teniendo el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es el amor genuino. El amor que aunque te hagan mal, tú haces bien. Que aunque te falte, tú lo glorificas. Que aunque estés enfermo, tú sigues diciendo que es Dios bueno y sanador. Ese es el amor. Dice, pero tenemos que tenerlo ¿quién? Y dice unánime. Teniendo el amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso debemos sentir nosotros como pueblo de Dios. ¿Y qué dice la palabra, hermana Isel? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, no hagamos nada que es de Cristo. ¿Por qué dice? Por contienda o vanagloria. No hagamos nada que de Cristo por contienda o vanagloria. Si lo hagamos, hagámoslo para el Señor. Lo que usted vaya a hacer, hágalo para Cristo. Lo que usted vaya a hacer, hágalo para el reino de Dios, para aquel que ya de momento le dio vida y sanó su alma. ¿Somos qué? Deudores de Cristo. Entonces, ¿qué dice la palabra, hermana Isel? Antes bien con humildad. Entonces, ¿cómo se hace, hermanos? Dirán, pastor, pero es que tú estás predicando esto y ya esto lo hemos escuchado. La iglesia ha entrado en un momento ahora. Tenemos cierto tiempo de ministerio y estamos viviendo, estamos aplicando como iglesia un fundamento bíblico. En un tiempo a ustedes se les dio lechita y un tetero y uno lo cargaba. Comenzamos, ya no salió diente. Estamos pasando a otro ¿qué? A otro nivel. Estamos pasando a otro tiempo. Ya no podemos seguir tomando la chita. Ya yo no estoy en la época que va a llegar el hermano. Ay, pastor, que mira que yo... Hermano, yo la conozco hace mucho tiempo usted. Ahórrese esas lágrimas. Ore,
sométase a su marido o sométase a su mujer, mujer al marido, y vamos a después esperar en el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque ya estamos comiendo alimento duro. No podemos concentrarnos, ¿ok?, en condiciones ni en situaciones la cual el Señor ya a usted le ha hablado, le ha explicado, se le ha manifestado, porque aquí predicamos la palabra. Y yo no puedo creer que sea posible que usted en 3 años escuchando la palabra todavía no haya hecho un cambio. ¡Aleluya! No dan una gloria a Dios fuerte. ¡Aleluya! Señor está hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que cambiar. Tenemos que tener dientes ahora. Yo tengo un perrito en la casa que me lo dieron chiquitico y me hacía así, me mordía así. Oye, ayer me dio una mordida y le digo, está tranquilo, que me está doliendo. ¿Por qué? Porque ya los dientes duelen. Ya los dientes duelen. Entonces yo tengo que enseñarle a ese perrito que no me muerda, porque soy su amo, pero no le voy a permitir la falta de respeto que me muerda, ¿ves? Entonces mi esposa me dice, háblale con amor. Le digo, sí, con amor, pero un poquito de sustancia, tú digo, para que ese perrito aprenda. Porque si yo le dejo que me muerda, un día me arranca un pedazo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra de esa manera. De esa manera, ya estamos comiendo alimentos fuertes porque la iglesia va a transicionar, la iglesia va a pasar a un lugar donde tienen que levantarse en este lugar nuevos sacerdotes, matrimonios fortalecidos, hombres evangelistas, tienen que levantarse en este lugar porque si no vamos a seguir sentados el mismo grupo de personas aquí. Y vamos a comenzar a preparar, ¿para qué? Para poder llegar al nivel donde el Señor nos ha llamado. No podemos seguir con la misma condición. Por eso el Señor nos está hablando en esta manera y por eso quizás ustedes entiendan. Dice, bueno, el pastor al principio cuando comenzó el ministerio hablaba tan lindo y hablaba de amor. Y claro, porque el amor es necesario para que ustedes entiendan el plan de salvación del Evangelio. Es necesario. Pero hay tiempo para hablar de amor, pero hay tiempo para hablar de corrección. ¿No es verdad? Eso no lo tome personal en su vida. Yo los sigo amando, son mis mismos hermanos. No hay diferencia, los amo más que nunca. ¿Por qué? Porque hemos caminado juntos en pos de la bendición que Dios tiene para con nosotros. Son importantes, pero tenemos que crecer, tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos a través de la palabra que hemos venido siendo alimentados, porque si no nos vamos a deformar espiritualmente. Recibimos, pero no hacemos. Vamos a entrar en ¿qué? En una sobreabundancia y podemos reventar. ¿Qué dice la palabra, hermano? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué lindo que esta manifestación espiritual, porque todo es espiritual, sobreabunde en este lugar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo, ¿qué? ¿Por qué dice cada uno lo suyo propio? Porque todo le pertenece al Señor. ¿No le debemos la vida? ¿No permitió que estuviésemos aquí? Entonces el Señor nos está diciendo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, cada cual, sino cada cual también por los otros. Yo quiero que cada uno de ustedes en este lugar, hermano, crezca a la altura de Cristo. Que toda manifestación del enemigo que venga a sus vidas, ustedes puedan combatirlo. Y lo van a combatir solamente con la palabra, con la sabiduría, que la palabra está cuando nosotros las recibimos. Y ahora en esta congregación, si ustedes le hablan y le dicen, no, porque hermano, porque la finanza, usted va a decir, nosotros creemos en el Señor porque en esa área hemos crecido aquí. Y si le dicen, no, porque tenemos problemas con Juan y con Pedro, no, hermano, el Señor tiene control. Hemos crecido. No nos enfocamos en eso. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué dice la palabra el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Si Cristo se aferra y Él se personifica y usa la carne, Cristo destruye el mundo porque es Dios. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? Cristo hizo, déjeme hacerle notorio. Le voy a decir cuántos milagros hizo Cristo. Cristo hizo 23 milagros, búsquenlo en la Biblia, 23 milagros de sanación, 3 milagros de resurrección y 9 milagros usando la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Cristo nosotros debemos de confiar en todas las cosas, si es en lo natural o como si es en lo espiritual. Porque si Cristo hizo cesar la tormenta en lo natural, en la naturaleza,
cómo Cristo no va a cesar la tormenta en lo espiritual en nosotros. Pero solamente tenemos que confiar en Él y saber que Él está en la barca. Saber que Cristo está en la barca. Si Cristo está en tu barca, tú sabes que aunque los olas se levanten y aunque tú creas que vas a aparecer, que tú creas que tu barco se va a hundir, acuérdate que Él solamente tiene que levantarse, tú clamar a Él y decirle, maestro, nos estamos hundiendo, y tú sabes que está durmiendo y decirle, maestro, ayúdame. Y Él se va a levantar y va a reprender los vientos. Él va a reprender los vientos de tu vida. Porque se van a levantar vientos tempestuosos en nuestra vida todos los días para hacernos nosotros, ¿qué? Dudar. Para hacernos quitar, ¿qué? La paz. Para hacernos quitar, ¿qué? El gozo. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló Cristo? A sí mismo. Cristo no dice que se humilló a los hombres, dice que se humilló a sí mismo. Cuando tú te humillas a ti mismo, automáticamente te humillaste delante de Dios y te humillaste delante de los hombres. Entonces, tú vas a hacer, ¿qué dice la palabra? Aquellos que se humillan serán, ¿qué? Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Humíllate. Humíllate a esa condición, a esa situación, a esa tribulación. Humíllate. Solamente dile, Señor, eres tú. Eres el que vas a hacer. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo fue obediente? ¿Fue obediente hasta cuándo? Hasta el final. ¿Qué pasa con nosotros como pueblo de Dios? Que somos obedientes por temporada. Seasonal. Somos obedientes por temporada. Trabajamos fuerte cuando llega la temporada y cuando llega entonces el tiempo muerto nos aplacamos. Ya no queremos trabajar. Somos fuertes en la fe en una temporada, en otra temporada no somos fuertes en la fe. Entonces el Señor nos dice claramente, vuelvamos a leer obediente, Manicel. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que juntamente con Cristo nosotros hemos sido crucificados. Yo hablaba con una hermana aquí, y no voy a decir el nombre, pero ella me dice, hermano, que a veces yo me bajo de la cruz. Y yo me reía con la hermana porque fue notorio, me hizo como, y verdaderamente nosotros nos bajamos de la cruz a veces. Decimos que estamos crucificados con Cristo, ¿no verdad? En esa cruz, en esa condición. Pero muchas veces cuando nos pisan el pie, nos tiramos la cruz. Nos tiramos de la cruz, hermano, y utilizamos las herramientas, el asadón, el machete para defendernos. Pero el Señor dice que hasta la cruz, hasta lo último, hasta la muerte. ¿Moriríamos nosotros por Cristo? Yo creo que sí. Yo creo que estamos dispuestos a morir con Cristo porque somos una iglesia que hemos escuchado la palabra. Y sé que sabemos que si van a llegar tribulaciones en nuestra vida, nosotros vamos a seguir perseverando. Porque lo hemos conocido. Sabemos quién es y la grandeza que Él tiene. ¿Qué dice la palabra en Manicel? Vuelvan a leer. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hasta nosotros también nos dio un nombre. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay una forma más clara del Evangelio para que en el nombre de Jesús, y esto lo hemos escuchado todo, hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están bajo la tierra. En el cielo su ejército, en la tierra los que hemos creído y los que están durmiendo también se van a doblar, porque el día que el Señor venga, dice la palabra claramente en el libro de Tesalonicenses, que se levantarán primero ¿quién? Los que duermen. No se preocupe, no se preocupe. Oremos por todos aquellos que están en el Medio Oriente, pereciendo y muriendo. Son héroes del Evangelio. Oremos para que esos impíos paren de hacerlo. Pero si llega un punto donde el Señor los llama, gocémonos con ellos, porque nos ganaron la batalla, nos ganaron el antes, porque cada uno de esos que ha muerto
en el Medio Oriente ya tienen garantizado lo que nosotros todavía no sabemos si podemos tenerlo garantizado. Esos han dado su vida, han dado esa es la máxima expresión del creer en el Evangelio. Que se atreven a dar la vida, que lo agarran y le dicen, si tú declaras que tú no eres de esa religión, tú te salvas. Y dicen, no, yo de Cristo soy, ¡pum! Y le cortan la cabeza. Pero son verdaderamente un pueblo que ha vivido en santidad, que creen en el Evangelio. Y nosotros tenemos que llegar a un punto donde nosotros tengamos esa convicción como pueblo de Dios. Vamos a ir para abundar un poquito más, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:13. Rapidito. Todos lo hemos conocido, hermanos. Sabemos quién es el Señor. Mira lo que tiene la palabra de exhortación y de fortaleza que nos da, hermano, en esta mañana. Para que usted vea que verdaderamente usted es privilegiado. Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Un momento. Todos nosotros, por ley de la vida, cada uno de nosotros va a tener que llegar delante de la presencia del Señor por lo natural de las edades, ¿no es verdad? Obviamente, yo tengo que llegar primero delante del Señor que mis hijos. Y yo siempre le mando un mensaje a mis hijos y los impregno, los lleno. El día que a mí me toque partir con el Señor, la naturaleza del hombre, el hombre llora porque Jesús lloró. Tenemos sentimientos en nosotros. Y sí, ahí han de llorar. Nosotros lloramos por nuestros seres queridos, porque nos duele, porque es naturaleza de nosotros. Pero qué lindo es cuando nosotros estamos en un lugar, en un funeral donde la persona ha conocido a Cristo. Y uno tiene la seguridad de que uno ve ese cuerpo en ese lugar físicamente, pero en lo espiritual tú miras y tú dices, allá lo veré. Ese yo creo que es el mayor regalo que Dios nos da. Que si nosotros amamos a nuestros familiares y nuestros seres queridos, un día vamos a llegar delante del Señor todos juntamente y decir, mamá, valió la pena, hija, valió la pena, porque en ese tiempo ya no va a haber más llanto ni crujir de dientes. No vamos a tener esa relación, pero vamos a ser glorificados en el Señor. No va a haber matrimonio, quiere decir que no va a haber problemas. El Señor es sabio, nos libra de esa batalla. ¿Ve? Pero no va a haber dolores, no va a haber peleas, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque de esa forma el Señor nos enseña a reconocer que necesitamos de Él. Porque muchas veces a través de nuestras relaciones matrimoniales venimos a Cristo. Porque se levanta el enemigo de una manera tremenda y el don y la doña se dicen, bueno, aquí si no nos agarramos a Cristo, el barco se va a hundir. Y el Señor usa medios en la forma que nosotros muchas veces no entendemos para llamar nuestra atención. Así que si usted está pasando una tribulación en su matrimonio, glorifique al Señor, arrodíllese, arrepiéntese, busque del Señor y el Señor al final le va a mostrar que su gloria es mayor que la gloria de los hombres. Amén. Le va a mostrar que verdaderamente el resistir en Cristo es bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son? Ahí están todos nuestros familiares. Por eso nosotros tenemos que ser portadores del Evangelio. No gaste su tiempo en querer cambiar a uno de sus familiares. No gaste su tiempo porque eso es en lo humano. Gástese su tiempo en orar por sus familiares y en el corto tiempo que usted tenga de convivencia con esa familia, mostrarle un evangelio de cambio en su vida personal primero, para que surta efecto en aquellos que están renuentes a recibir el evangelio. No sé si me entienden. ¿Me entendieron esa parte? No lo quiera llenar de Biblia el que todavía no está preparado para recibirla. Mantenga un testimonio perseverando con una misma actitud por un tiempo indeterminado, con un amor genuino y una perseverancia, reconociendo que en la perseverancia en Cristo está la victoria que usted puede hacer sobre su familia.
¿Entendemos esa parte? Si va a una reunión familiar, usted se sienta con su familia y espere el momento indicado y tire sobre ellos, derrame sobre ellos una palabra de sabiduría. Usted la va a dejar caer y después usted se va a echar para atrás y dejar que el Señor haga. No quiera cambiarlo como al nivel que usted está. Solamente dé la palabra y espere en el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué yo le leo esto, hermano? Porque hay un orden establecido. Dice, nosotros no precederemos a los que durmieron. Así que los que durmieron ya automáticamente, ¿qué? Dice la palabra que los últimos. Y se puede usar de muchas maneras, pero vamos a usarla de esta manera. Los últimos serán los primeros. O quizás los últimos que reciben el Evangelio serán los primeros, porque los primeros no escucharon la voz ni vivieron acorde como dice la palabra. Podemos usarlo de muchas maneras, ¿ves? Pero aquí vamos a tomarlo, dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Un momento, hermana Isel. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces la palabra nos está diciendo que va a ser algo que va a suceder en conjunto. Quiere decir que vamos a comenzar a glorificar al Señor del momento que suene esa trompeta, del momento que venga el Señor. Tú vas a ver a tu madre, tú vas a ver a tu hermano, tú vas a ver a tu hijo ascendiendo, dice la palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que esos y nosotros y todos aquellos que están esperando la venida de Cristo serán levantados juntamente. ¿No verdad? Ya desde el momento que tú que venga esa venida y tú hagas así, tú mires y tú veas a tu madre o tú veas a tu hermano o tú veas a tu hijo, vas a glorificar al Señor y vas a decir, Señor, gracias. Gracias por el plan de salvación. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué estamos haciendo en esta tarde? Estamos alentándonos los unos a los otros para que podamos llegar a ese gran día. Yo creo que en esta mañana, cada uno de los que estamos presentes, hemos entendido perfectamente el mensaje de esta palabra. Yo creo que cada uno de los que estamos en esta mañana, hemos entendido que verdaderamente necesitamos de Cristo para nosotros alcanzar ese propósito. Yo les voy a pedir, hermanos, queridos hermanos, que inclinemos nuestros rostros. Vamos a tener un tiempo de meditación y vamos a pedirle al Señor, hermanos, en esta preciosa mañana, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a poder llegar a alcanzar ese lugar. Hay algo que el hombre puede hacer, hay una palabra que puede ser dada, y va a ser dada en esta mañana para que tú alcances ese mérito y para que tú alcances esa bendición, confesando a Jesús como tu Señor y Salvador. Dice en Romanos 18, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no se le ha oído? ¿A quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es el oír y el oír la palabra de Dios. En esta mañana, si tú has escuchado la palabra de Dios y te ha sido dada y ya conoces que a través de Cristo puedes alcanzar la salvación de tu vida, de tu alma, yo te pido que ahí donde tú estás, si hay alguien que quiere arrepentirse, si hay alguien que ha estado apartado de la gran verdad y del propósito de Dios, ahí donde tú estás, hoy el Señor te da a ti la oportunidad de que tú te arrepientas. Hoy el Señor te da una nueva oportunidad para que tú puedas venir delante de su presencia y decirle, Señor, perdóname. Señor, he reconocido que te necesito, he reconocido que necesito de tu presencia, he reconocido que necesito que tú me tomes en tus manos como el alfarero y me hagas nuevo, porque he visto que mi vida va al despeñadero. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que si esta palabra ha llegado y tú la has recibido y reconoces que necesitas de Cristo, tú hagas esta confesión de fe juntamente conmigo y que le digas, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos y palabras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame y límpiame con tu preciosa sangre, séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si ahí donde tú estás, tú necesitas arrepentirte en esta mañana. Tú necesitas arrepentirte. Hoy el Señor me muestra arrepentimiento. Hoy el Señor me muestra que hay un pueblo que necesita arrepentirse. Necesitamos que tú, Padre Santo, Señor, nos hagas nuevos, Señor. Necesitamos, Padre Santo, Señor, venir, Señor, a la obediencia, Señor, por la cual, Padre amado, Señor, tú, Padre Santo, nos vienes hablando hace mucho tiempo, Señor. Yo te pido, Dios amado, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre amado, Señor. Yo te pido, Dios amado, Señor, que le des la fortaleza a mis hermanos y hermanas, Señor, a todos aquellos, Padre amado, Señor, que en el día de hoy, Padre amado, Señor, que en esta preciosa mañana, Padre amado, Señor, han reconocido que necesitan de ti, Padre amado, Señor. Espíritu Santo de Dios, no permita que salgan de este lugar, Señor, de esa misma manera, Padre amado, Señor. Padre, ayuda a este pueblo, Señor.